Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este jueves 18 de mayo. La noticia del día es presentada por Claro. La conexión más importante la tenemos con mamá. Regálale un smartphone PSD P50 por solo 1,149 lempiras con muchos beneficios más. Este jueves los colectivos de Libre reaparecieron nuevamente en la escena pública, pero ya no en el sector de la salud, sino en el Infop, donde armaron un nuevo zafarrancho en el cual golpearon a un efectivo policial en un afán por desalojar a miembros del sindicato del Infop que tomaron las instalaciones en protesta por plazas laborales mal otorgadas. Gritos, empujones, jalonazos y hasta patadas. Ese fue el ambiente que se vivió este jueves cuando militantes de los colectivos de Libre llegaron hasta las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional Infop para abrir los portones a la fuerza y liberar una toma que realizaban los miembros del sindicato. El zafarrancho inició cuando se hizo presente la Policía Nacional para tomar las riendas de la situación. Ustedes ya han visto el comportamiento, es cierto que están protestando por algo que ellos tienen, su postura, pero el irrespeto a la autoridad no se puede permitir y ustedes ya vieron las escenas y el margen del comportamiento, las consignas que tienen. No hay temor, dicen, para la actuación policial. Nosotros no venimos como enemigos, venimos como autoridad. Ya nuestro monitoreo de medios tiene identificadas a las personas. El departamento jurídico de nosotros está estableciendo ya las diligencias administrativas legales contra aquellas personas que agredieron a algunos funcionarios policiales el día de hoy en esta mañana. Pero los colectivos de Libre aseguran que llegaron pacíficamente buscando liberar los edificios, al tiempo que exigían oportunidades de empleo en la institución y recriminaron que los sindicalistas que realizaban la toma son nacionalistas afines a David Chávez. Nosotros llegamos en apoyo a los colectivos y varios miembros que están adentro del Infoc, que están siendo atropellados por el mismo sindicato y por personas cercanas a Freddy también, que se abrieran los portones para que se le diera clase a los jóvenes, ¿verdad? Yo creo que es el momento de que estas cosas ya paren, pues, porque estos sindicatos lo que han venido a hacer por 16 años, 18 años, es a seguir en la misma corrupción que han estado siempre. Miren, este sindicato pertenecía a David Chávez, es el mismo, ahí no ha cambiado nada. El génesis del zafarrancho fue una toma del sindicato exigiendo unas plazas laborales, que según ellos están siendo entregadas a personas sin capacidades técnicas y por tintes políticos. Al respecto, el director del Infop salió al paso y aseguró que los sindicalistas quieren quedarse con el manejo administrativo de las plazas. Yo he considerado que el que tiene el perfil y tiene las condiciones, le debo de brindar el contrato para que ocupe ese espacio. Entonces, llevar a concurso algún tipo de posiciones en las cuales implica no darle ningún espacio a esta nueva generación de gente luchadora, de base, del pueblo, que tiene la formación para ocupar un puesto, eso le llamo yo injerencia administrativa. Porque las mismas situaciones que hoy están denunciando, las tuvieron durante más de una década y jamás se pronunciaron en contra de esas situaciones. ¿Por qué ahora quieren entorpecer la gobernanza? Cerrato hizo también un llamado al diálogo, solicitud para algunos tardía, porque la bochornosa escena iniciada por los sindicalistas al tomarse las instalaciones y rematada por los colectivos de Libre que a punta de caos y desorden buscaban imponerse, no es más que el claro ejemplo de los altos niveles de intolerancia y violencia que a vista y paciencia de las autoridades y poco a poco están creciendo cada vez más en Honduras. Gabriela Lobo, Telenoticias. La noticia del día fue presentada por Claro. La conexión más importante la tenemos con mamá. Regálale un smartphone PSD P50 por solo 1,149 lempiras con muchos beneficios más. Este jueves fue sepultada en un cementerio de San Pedro Sula la joven Obdulia Molina, cuyo cadáver fue entregado el miércoles a sus parientes tras su llegada al aeropuerto Ramón Villeda Morales. La joven, quien es una de las 5 víctimas de la masacre que se registró el pasado 29 de abril en Texas, fue sepultada en medio del dolor de sus parientes y vecinos del barrio Sunseri que les acompañaron. El 6 de mayo, el sector Rivera Hernández en San Pedro Sula fue ultimado a tiros un padre y su hijo. Las víctimas fueron identificadas como Marcelo Reyes López, de 49 años, y su hijo Cristian Eduardo Reyes Dubón, de 21 años de edad. Según versiones preliminares, varios sicarios llegaron a matarlos hasta su vivienda, donde reparaban carros, porque ambos eran mecánicos de profesión.
El Ministerio Público se ha notificado del fallo dictado por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Cortés, que ratifica auto de formal procesamiento del 23 de octubre de 2022 para 4 policías acusados por la muerte del aficionado del Real España Wilson Ariel Pérez Hernández. Los acusados son el subcomisario Carlos Roberto Escobar por asesinato, tortura y simulación de infracción inexistente y el subinspector Luis Armando Sauceda Santos por encubrimiento de asesinato. El agente Byron Patricio Zelaya por encubrimiento de asesinato y encubrimiento de tortura. Y la agente Chelsea Patricia Sandres por falsificación de documentos públicos o elaboración de reporte de una denuncia falsa. Al comisario Escobar Mejía se le dictó prisión preventiva y para los otros 3 policías se mantienen las medidas sustitutivas impuestas en la audiencia de imputado. El 31 de mayo de 2022, 2 equipos de la extinta Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas fueron a la colonia Nueva Esperanza, ingresaron a la vivienda donde estaba la víctima, quien al ver a los policías salió en veloz carrera por los bordos de Río Piedras. Los policías le disparaban con armas de fuego y uno de los proyectiles impactó en la espalda de Pérez Hernández, quien de inmediato cayó sobre la acera. Los policías lo subieron a la paila de la patrulla, torturándolo en el traslado al hospital Mario Catarino Rivas, donde murió. En la investigación se siguieron parámetros del protocolo de Minnesota sobre investigación de muertes potencialmente ilícitas y el manual único de investigación criminal para casos que evidencian actuaciones arbitrarias de la Policía Nacional. Policía al tomar revancha contra el aficionado del Real España, quien el 29 de mayo agredió a la inspectora de policía Denia Michelle Contreras Sierra en una final del fútbol hondureño. La nueva reyerta ocasionada en la cárcel de máxima seguridad conocida como El Pozo en Ilama, Santa Bárbara, deja un muerto y 3 heridos, integrantes de la pandilla 18. Y la misma ocurre cuando las autoridades interventoras se aprestaban a tomar el control del recinto con un operativo sorpresa. Miembros de maras y pandillas internos en el penal de Ilama, Santa Bárbara siguen atacándose con fuego cruzado, alargando así la crisis penitenciaria en Honduras y retando a la interventora en su misión de poner fin a la violencia entre rejas. A pesar de estar en un estado de sección y tener interventores en los centros penitenciarios, las muertes violentas, los decomisos de armamentos, de recursos materiales, siguen dándose y eso pues no les permite después de 2 meses recuperar la gobernabilidad y la administración en los centros penitenciarios. Imágenes de heridos graves muestran la realidad en las cárceles con manifestaciones que se extienden a los hospitales públicos, provocando temor en el personal médico. Las 2 personas que vinieron realmente son heridas en tórax, los 2, con lesiones importantes en vasos, fracturas por las mismas heridas de bala, unas fracturas comminutas, ¿verdad?, estalladas, pero con lesión vascular. Esa es la principal razón por la que son trasladados a San Pedro Sula, porque necesitan cirugía. El odio casi jurado entre los miembros de grupos delincuenciales organizados de maras y pandillas es una de las causas conocidas de la violencia en las cárceles, admiten las autoridades y observadores de esta situación, que piden agilizar la intervención y retirar las armas de las prisiones. Eso indica que la policía o la autoridad que está bajo el control pues ha perdido el control de estos centros penales. Por esta razón ponen en precario la institucionalidad de lo que tienen el control, más el peligro que tiene la sociedad al tener un peligro latente de que hay grupos que están armados. Yo creo que esto tiene que establecerse mediante reglamento y mediante la fuerza necesaria que tiene la autoridad y que el Estado le da la potestad. Con la intervención, la presidenta Xiomara Castro busca pacificar las cárceles y parar las muertes y lesiones graves en privados de libertad. Un primer paso que debe continuar con políticas públicas que miren hacia la rehabilitación y la reinserción de aquellos que cumplida la pena recobren su libertad. Ya que hay una comisión interventora que apliquen todas las normas y todo el peso de la ley
porque verdaderamente tampoco podemos estar las personas que estamos afuera, o sea, la sociedad en general, bajo una zozobra. Este jueves la Comisión Interventora reportó un acto violento entre miembros de una estructura criminal con la muerte del privado de libertad José Luis de Erasorto y 2 heridos, actualmente hospitalizados. La escala en el tráfico de drogas ubica a Honduras ya como un país que avanza en la elaboración de drogas sintéticas, entre ellas la llamada cocaína rosa, resultado de una mezcla de la LSD o ketamina y éxtasis, detectadas en 9 empresas agropecuarias en los departamentos de Choluteca y Valles, según las agencias antidrogas del Ministerio Público. Por denuncia de comercialización ilícita de ketamina, un precursor químico base para elaborar droga sintética conocida como cocaína rosa, la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado revisó este miércoles inventario de empresas agropecuarias en la zona sur de Honduras. Para determinar cuáles fueron sus movimientos, sus ventas, inclusive la importación de este precursor químico. Todo esto con el objetivo de desmantelar desde las personas que distribuyen este tipo de drogas sintéticas en las discotecas, en los bares, en los centros comerciales, como también llegar hasta la pirámide de quiénes son los importadores de estos precursores químicos que son desviados. Se revisaron agropecuarias en Nacaome Valle, El Triunfo y Choluteca en el departamento de Choluteca, donde según la denuncia narcotraficantes de Nicaragua se abastecen de ketamina, una sustancia utilizada como tranquilizante en la medicina veterinaria, pero en humanos provocaría daños físicos y mentales graves. Debe ser una droga que debe ser controlada inmediatamente por las autoridades que se dedican a este tipo de actividad, porque va a dar efectos que todavía nosotros no podemos imaginar. Como le digo, es totalmente absurdo, controversial que estén utilizando los usuarios esta combinación de estos dos sustancias. Hace unos meses, la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado y la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico eliminaron un narcolaboratorio para fabricar drogas sintéticas, prueba del posicionamiento de Honduras en el trasiego de nuevas drogas como la cocaína rosa, cuyo consumo está en auge. Estas personas que se dedican al tráfico o a la preparación de este tipo de droga traen de afuera, ¿verdad?, a las personas preparadas, en estos casos son los químicos, para que les preparen esto, en el caso por ejemplo de la droga. Los efectos a largo plazo por consumo de cocaína rosa, según expertos, son, entre otros, daño cerebral, problemas de memoria y concentración, alteraciones de sueño, daños oculares, ansiedad, paranoias y depresión. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos, el ministro director del Servicio de Administración de Rentas, SAR, Marlon Ochoa, pide disculpas a los liberales por ofenderlos y votar negociación de convenio de la Corporación Andina de Fomento. Atentos a esta noticia. Pero antes, la ex primera dama de Honduras, Aguas Ocaña Navarro, se encuentra de visita en el país, en donde, según ha manifestado a los medios, su estadía es para realizar un trámite relacionado con la adopción de su hijo mayor. Como se recuerda, la ex primera dama adoptó a 4 niños hondureños cuando era esposa del expresidente Ricardo Maduro entre 2002 y 2006. En esa fecha realizó el trámite bajo todos los aspectos legales y los parámetros establecidos de los 4 menores hondureños. Sin embargo, uno de ellos entró en un entrampamiento judicial. Por esta razón, la ex primera dama se hizo presente a la Sala Civil del Poder Judicial para conocer el avance de su caso de adopción. En TN5 en línea, la presencia en el país de la ex primera dama Aguas Ocaña se ha hecho viral en las redes sociales, pues su llegada está relacionada con la adopción de uno de sus hijos pendiente en la Corte de Justicia, y los internautas recuerdan gratamente a Ocaña por su trabajo con el rescate de menores y la adopción de sus hijos procedentes de hogares de escasos recursos. TN5 en línea es presentado gracias a La Curazao. Mamá y yo juntos cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima.
El regreso al país de la ex primera dama Aguas Ocaña para solucionar el caso de adopción de uno de sus hijos hondureños no pasó desapercibido. Y a pesar de que su gestión fue hace más de 17 años, las muestras de cariño y admiración ante la labor que realizó en Honduras no faltaron en las redes sociales. Marta Isabel Valladares es del criterio que fue muy buena primera dama. No ha habido otra como ella, un gran corazón de nobleza, posteó la internauta. Así como Elena Reyes, que dijo: siempre bella la señora Aguas Ocaña, la mejor ex primera dama que ha tenido Honduras y la única que se preocupó por los más desposeídos. Carol Cruz posteó en Facebook: la única que se preocupó por los niños. Ojalá resuelva el impasse, dijo. Alexandra de su lado señaló que Aguas Ocaña sí supo ser una primera dama y debería enseñarle a unas cuantas que estuvieron ahí porque les tocó nada más. Mientras que Luis Figueroa cuestiona: ¿qué le buscan tanto a las autoridades? En mejores manos no puede estar, refiriéndose al hijo adoptivo de la ex primera dama. Y para Rafael Calcar, en Honduras es fácil adoptar hasta para los extranjeros. DN5 en línea fue presentado gracias a La Curazao. Mamá y yo juntos cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. Bueno, y ahora vamos con uno de los temas de moda. Y no solo en Honduras, en el mundo. Uno de los temas de moda en el mundo. La inteligencia artificial, que también llegó a Amazon. Y Jennifer Girón nos cuenta que esta gran compañía transnacional no pudo resistir a crear su propio chatbot. La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo. Con Jet Stereo, mi hogar lo tiene todo. Cuando quieras lo mejor, Jet Stereo incluido. Hasta ahora, Amazon había sido una de las pocas compañías que no había dado señales sobre chatbots con inteligencia artificial. Pero ya llegó y se va a encargar de impulsar lo que mejor sabe hacer: vender por Internet. El gigante estadounidense fundado por Jeff Bezos apostaba por la inteligencia artificial generativa, pero a través de su división de computación en la nube, Amazon Web Services. Una de las posiciones a trabajar es la de ingeniero senior en desarrollo de software, profesional que participará en la reinvención de Amazon Search con una experiencia de conversación interactiva, diseñada para ayudar a los usuarios a encontrar respuestas a sus preguntas, comparar productos y recibir sugerencias personalizadas. La ausencia de un chatbot en la plataforma de comercio electrónico más grande del mundo podría transformarse en una seria desventaja. Esto es lo que parece querer evitar la compañía. Al igual que sus rivales, Amazon se encuentra con grandes desafíos, ya que su sistema de búsqueda actual está fuertemente enraizado a los anuncios y contenido pagado, por lo que deberán encontrar una forma de canalizar esos elementos. La sección de tecnología fue presentada por Jet Stereo. Con Jet Stereo, mi hogar lo tiene todo. Cuando quieras lo mejor, Jet Stereo incluido. Banco del País presentó su memoria de sostenibilidad, desafíos asumidos con carácter prioritario y humano. En la misma se evoca la trayectoria que ha tenido en Honduras, destino de su prestación de servicio y gestión de negocios. Es nuestra manera de dar a conocer públicamente cuáles han sido los esfuerzos, los enfoques y los recursos invertidos en materia de responsabilidad social bajo nuestro modelo de sostenibilidad. Entre otros datos que se han recopilado y procesado en la estructuración de esta memoria de sostenibilidad está el hecho de que en Banpaís trabajamos más del 56% de mujeres, conformamos el equipo interno, y que en el último año se ha experimentado un crecimiento del 11% de participación femenina en puestos de dirección. Esta memoria, que fue verificada por la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial Fundarse, abarca el periodo 2019-2022. Y que es el reflejo del esfuerzo tanto de todos los colaboradores como el acompañamiento de todos nuestros proveedores, nuestros clientes y todos nuestros socios estratégicos. Con una contribución al Producto Interno Bruto de la Nación de 2.62%, Banpaís ratifica una vez más su compromiso con la comunidad. El libre Yavés Savillón cuestionó al director del Servicio de Administración de Rentas SAR, Marlon Ochoa, por echar a perder los consensos con las demás fuerzas políticas en momentos donde es muy difícil lograr hasta una mayoría simple. Nuestros funcionarios, nuestros ministros tienen que entender que el Congreso Nacional
está conformado por otras fuerzas políticas y que nosotros no somos una fuerza mayoritaria. Y nos cuesta construir los consensos necesarios. Ya teníamos los consensos no solo para aprobar la agenda legislativa, sino que también para derogar estos pactos de impunidad 57-2020 y 93-2021. Savillón sugiere a los funcionarios del gobierno tener más tacto en sus participaciones para no herir susceptibilidades. Bueno, a propósito, el ministro director del Servicio de Administración de Rentas, Marlon Ochoa, parece haber aprendido la lección porque este jueves pidió disculpas a los diputados liberales que se sintieron aludidos por sus declaraciones al presentar el informe de la Ley de Justicia Tributaria en el Congreso. Es la corrupción sistémica, la corrupción estructural que ha habido en este tema. No hemos querido en ninguna instancia personalizar y si pues así se ha entendido, le ofrezco mis disculpas a cualquier persona que se haya sentido afectada. Y en relación a los consensos, Ochoa afirmó que señalar la corrupción no debería ser motivo del rompimiento de los consensos en el Poder Legislativo. Mientras el ministro director del SAR pide disculpas, el diputado de Libre, Eliud Girón, revuelve aún más las aguas al afirmar que los diputados liberales que apoyaron la votación del convenio con la Corporación Andina de Fomento no deben sudar calentura ajena y espera que el próximo martes apoyen la ratificación del acta de la sesión del pasado martes. De una bancada no pueden sudar calentura ajena de algo que hicieron algunos miembros de su bancada en el Congreso anterior. No fue en este Congreso que exoneraron a empresas. Eso fue perdiendo las elecciones, el Partido Nacional exoneró a empresas. Yo creo que van a rectificar los diputados, principalmente del Partido Liberal, van a tomar decisiones por el bien del país. Girón explicó que no se trata de compañerismo o de responder por los actos de otros y si deciden no aprobar la ratificación estarían avalando los actos de corrupción que cometieron otros diputados en el pasado. Mientras tanto, el diputado de Libre, Ramón Barrios, añadió más controversia al tema al postear en su cuenta de Twitter lo siguiente. Según el artículo 215 de la Constitución de la República, una vez aprobado el proyecto de ley, se pasará al Poder Ejecutivo, a más tardar dentro de los 3 días de haber sido votado por el Pleno. ¿Se necesita la ratificación del acta para la aprobación de esta ley?, se pregunta Ramón Barrios, para luego responder en un segundo tuit. La Constitución de la República, en el artículo 215, nunca contempla ni la lectura ni la ratificación del acta de aprobación como requisito para enviarla al Poder Ejecutivo para su sanción. En iguales términos lo establece el artículo 73 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que es una norma secundaria, sostiene Barrios, en alusión a lo sucedido con la aprobación del decreto que aprueba la adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento CAF. No obstante, el artículo 61 de la Ley Orgánica del Congreso señala que una vez comprobado el quórum, el secretario da lectura a la propuesta de agenda preparada por la Junta Directiva y jefes de bancada que incluirá la lectura del acta de la sesión anterior. Una vez leída el acta de la sesión anterior y antes de ser aprobada, cualquier diputado puede hacer reconsideraciones para que se enmiende en cuanto a la verdad de los hechos y se hagan correcciones de redacción. El Pleno hará las enmiendas propuestas cuando fueren procedentes. El jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, denunció en su cuenta de Twitter que se ha filtrado que la directiva ilegal del Congreso Nacional y la bancada de Libre han decidido buscar la forma que las bancadas de los partidos de oposición, Nacional Liberal, Salvador de Honduras y Anticorrupción, no estemos en el hemiciclo para hacer la misma ilegalidad de la imposición de la Junta Directiva ilegal, que sería usurpar curules nuestras con suplentes de Libre para aprobar el acta que contiene el acuerdo de la Cooperación Andina de Fomento que le costará al pueblo hondureño 11.000 millones de lempiras para complacer los caprichos de la familia Zelaya, dijo Zambrano en sus redes sociales. Mire usted cómo está de caliente este panorama político hondureño. Tomás Zambrano denuncia presunto intento de querer usurpar curules con suplentes para ratificar
el convenio con la Corporación Andina de Fomento. El jefe de bancada de Libre, Rafael Sarmiento, dijo este jueves que han iniciado cabildeos con el Partido Liberal para despejar cualquier duda en torno al convenio con la Corporación Andina de Fomento, CAF, a fin de lograr su acompañamiento en la ratificación del acta de adhesión el próximo martes. 4 días tiene la directiva del Congreso Nacional para lograr conquistar nuevamente los votos liberales para ratificar el acta de la sesión del pasado martes, donde se aprobó el convenio de suscripción a la Corporación Andina de Fomento, CAF. Con diálogo y con consensos, con las bancadas progresistas que nos han venido acompañando, el PCH y el Partido Liberal. Específicamente en el tema del CAF, la ratificación evidentemente que sería con la bancada del Partido Liberal, a despejar dudas que hayan en relación a lo aprobado en este fin de semana, y esperamos entonces la próxima semana poder contar con el acompañamiento de la bancada del Partido Liberal para la ratificación del acta. Fueron 13 congresistas liberales que votaron a favor del convenio con el Banco Andino, donde Honduras deberá pagar 11.000 millones de lempiras para ser socio. De esos 13 diputados, 8 se han retractado y 5 se mantienen firmes para apoyar la ratificación del acta el próximo martes. No, yo sí, apoyo, así se lo voy a decir literalmente, apoyando el CAF, pero ahora exigiendo también mejores resultados de parte de todos sus ministros. Es más, le pido a la Presidenta, tómelo en cuenta, por favor. Es momento de evaluar a los ministros, y el que no esté dando resultados, despáchelo, Presidenta, no se sienta comprometida con nadie. Libre está obligado por lo menos a buscar 7 votos para alcanzar la mayoría simple para aprobar el acta, pero a criterio del diputado Jorge Zelaya será difícil, ya que el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, le falta cualidades para liderar ese poder del Estado. Pero también hay que dialogar, la cuestión no es con imposiciones, y no es porque dicen esto va a ser así porque tiene que hacerse así, tiene que haber respeto para las y los parlamentarios, respeto a todo nivel. En ese aspecto yo creo que le ha faltado muchísimo al ingeniero Redondo en la conducción de la Junta Directiva. Para este analista es el momento oportuno en el legislativo para que se construya una agenda legislativa multipartidista ante la evidencia clara de la falta de un liderazgo en ese poder del Estado. Pero no se puede tener una sola agenda únicamente oficialista. Yo creo que no hay en estos momentos los suficientes votos ni para Libre ni para Luis Redondo para llevar a cabo sus proyectos políticos. Por eso es el llamado de que se tenga que construir, ¿no?, una agenda compartida que toquen los temas trascendentales del país. Por los momentos el convenio con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe está en el aire, por inoportunos comentarios, calificados así por el mismo Partido Libre del ministro director del SAR, Marlon Ochoa. Bueno, seguimos con Marlon Ochoa. Es el nombre del momento en el país. Es el hombre y nombre del momento en el país, porque no solo ha generado comentarios desaprobando su conducta de su propio partido, sino que del resto de partidos. Pues bien, los comentarios del titular del SAR en el hemiciclo legislativo han sido también, mire usted cómo es el país, la excusa de los políticos para no aprobar la derogación del decreto de impunidad relacionado con el lavado de activos y por el cual Honduras podría entrar a la lista gris del GAFI que alertan congresistas del Partido Salvador de Honduras. No tengan vergüenza al que le... El controversial discurso del director del SAR no solo dejó en el aire la integración de Honduras a la Corporación Andina. De acuerdo a la vicepresidenta del Congreso, también parece estar siendo utilizada como excusa por parte de algunos diputados liberales para retirar su apoyo a la derogatoria de los decretos 93-2021 y 57-2020. Y me sorprende que el diputado Mario Segura nos aseguró la semana pasada que iban a apresar los votos. Sin embargo, después de la crisis generada en el Congreso por la comparecencia del ministro Ochoa, que personalmente era innecesaria, si esa presentación la pasan 3 veces al día, todos los días en el Congreso Nacional. Entonces generó una excusa para que los liberales salieran con una posición que no iban a apoyar nada, que iban a votar en todo en contra, y justamente lo que seguía en la agenda era la derogación del 93. Según Mena, las mismas fuerzas liberales y nacionalistas que aprobaron esas reformas a la ley de lavado de activos, Código Penal y Procesal Penal en 2021
no están dispuestas a renunciar a los beneficios que les otorga ese marco normativo. Conocemos de personas que no quieren las reformas de la ley de lavado de activos porque tienen casos pendientes judicializados, porque representan algunos sectores que tienen investigaciones abiertas o incluso personas que tienen ya casos judicializados. Mientras, la congresista Maribel Espinosa informó que el pasado martes se reunió con autoridades del Central Ejecutivo del Partido Liberal y sus asesores legales para dejarles claro que si ellos deseaban realizar modificaciones al proyecto, que lo hicieran en el Pleno. Si el cuerpo de asesores del presidente del Consejo Central Ejecutivo tienen sugerencias o modificaciones, hay que presentar la moción que corresponde. Diputados liberales expresan que lo único que buscan es un proyecto bien elaborado que no sea utilizado como herramienta para perseguir rivales políticos. Lo que exigimos es que se le diera una redacción correcta a la ley, que no se vaya a prestar tampoco para que se vaya a utilizar como una herramienta de persecución política a la oposición o a cualquier ciudadano. Desde la entrada en vigencia de este decreto son más de 400 lavadores de activos los que han quedado impunes, alerta Espinosa, para quien es urgente su derogación. De lo contrario, Honduras se expondrá a consecuencias internacionales. Grave sería que no se someta a discusión en el Pleno y Honduras quede aislada y no pueda realizar operaciones bancarias a nivel internacional. Los consultados esperan que la próxima semana se priorice la derogación del pacto de impunidad para fortalecer la lucha contra la corrupción. Bueno, vamos a una nueva pausa comercial. Cuando regresemos, el canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina, y la embajadora de los Estados Unidos de América en nuestro país, Laura Dogu, se siguen lanzando chinitas. Mire usted que el canciller Reina exige investigación por muerte de menor hondureña en custodia de patrulla fronteriza. Y la embajadora de Estados Unidos responde que se puede hacer más por parte del país para proteger a los más vulnerables. Atentos. Pero antes, nuestro emprendedor de este día se traslada a Danlí, la ciudad de las colinas, donde un destacado exfutbolista despunta en el rubro de la gastronomía. El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa. Por ti, un grupo sólido y regional. Lo paró Aldo Pozas. De las canchas de fútbol a la cocina, Aldo Pozas, hijo del recordado entrenador de porteros Roy Orlando Pozas, después de retirarse del deporte que le inculcó su padre, instaló en su ciudad natal un restaurante que bautizó con el nombre Al Balcón de los Pozas, un lugar típico con ambiente familiar que ofrece un amplio menú con ricas comidas a precios módicos. Pensando siempre en querer emprender cuando yo me retiré del fútbol. Y en este caso pues pensé en poner un negocio de comida, pero no tan grande como este, ni tampoco pensaba que iba a tener la aceptación que tengo en este negocio de 3 años. Este negocio, ubicado en el barrio El Carmelo de la ciudad de Las Colinas, ya es muy reconocido, con mucha demanda de pedidos a domicilio. Los horarios de atención son de 11 a 3 de la tarde y de 5 a 9 de la noche, de lunes a domingo. Todos los días atendemos. Los clientes del restaurante Al Balcón de los Pozas hablan muy bien de la comida que aquí se sirve y de la buena atención. Muy buena, muy excelente atención. ¿Para qué? No podemos quejar de eso porque en sí es buena atención que nos dan aquí en Al Balcón de los Pozas. Después de triunfar en las canchas, Aldo Pozas ahora triunfa como propietario de este restaurante Al Balcón de los Pozas, con mucha demanda en la ciudad de Danlí, siguiendo el legado de su padre Roy Orlando Pozas. Con imágenes de José Carlos Garmendia, Edwin Portillo, Telenoticias. La Cámara de Comercio e Industria de Islas de la Bahía presentó a la Comisión de Dictamen de la Ley de Justicia Tributaria sus observaciones en relación a la iniciativa del Ejecutivo. Estábamos enfocados en el turismo, ¿verdad? Y cómo afecta el anteproyecto de la Ley de Justicia Tributaria con el turismo. Se clarificó algunas dudas, que, por ejemplo, que la ampliación de 15 años que se publicó en la Gaceta en 2021, que eso se respeta. También se concordó que siempre hay temas para mejorar dentro del régimen, mejores regulaciones,
y pues estamos bastante agradecidos que pues nos han escuchado y pues esperamos trabajar juntos para mejorar la zona y mejorar la competitividad internacional para la zona de Islas de la Bahía. Magnap aseguró que están abiertos a cualquier auditoría sobre el tráfico de combustible en esa zona insular del país, luego que el ministro director del SAR, Marlon Ochoa, les expusiera sobre ese tema. Y eso, una de las satisfacciones realmente de escuchar que de parte de la Cámara no hay ningún obstáculo y más bien hay una amplitud en apoyar al gobierno en todas aquellas auditorías y sanciones que se den en el caso de violaciones que se encuentren en los regímenes vigentes actualmente. Pino descartó y dejó muy claro que con la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria no se perderán empleos en el país, ya que ha sido un tema de desinformación que se ha manejado desde que se anunció la creación de la ley, aseguró. A propósito de Cámara de Comercio, en una nota de prensa oficial del Congreso Nacional se califica de éxito la socialización de la Ley de Justicia Tributaria con los empresarios y la Cámara de Comercio e Industria del Sur. Una provechosa jornada de audiencias públicas se llevó a cabo el miércoles, en la que se socializó exitosamente el proyecto de ley de justicia tributaria con empresarios de la Cámara de Comercio e Industria del Sur y la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras, ANDA, quienes manifestaron que han quedado claros con el contenido real del proyecto tributario. Así que la Cámara de Comercio e Industria del Sur, prácticamente con esta nota de prensa oficial del Congreso Nacional de la República, afirma que han quedado satisfechos del proyecto de ley de justicia tributaria. ¿Quiénes participaron? José Ordóñez, el presidente de la Cámara de Comercio, quien además dijo que espera que la ley sea de beneficio para toda Honduras. Y Juan Carlos Javier Medina, que es el presidente de la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras, quien aseguró que ahora está con mayor tranquilidad tras concluirse la socialización. En un comunicado, la bancada del Partido Nacional presentó las propuestas que planteó el pasado martes a la Comisión de Dictamen de la Ley de Justicia Tributaria. La bancada nacionalista indica que su postura es de diálogo y consenso y que no es con odio, insultos y ofensas como hace el gobierno que se va a sacar adelante el país. La Ley de Justicia Tributaria no debe ser instrumento político, ideológico que provoque la polarización de la sociedad entre ricos y pobres, señala el Partido de la Estrella Solitaria. Asimismo, rechaza la iniciativa del Ejecutivo de la destrucción de los empleos, subir el costo de la vida y gravar las remesas. El Partido Nacional apoya que la ley tributaria vaya encaminada a mejorar e implementar controles, sanciones a los que han abusado y que pague más quien gana más. Entre las 12 propuestas que hacen los nacionalistas están bajar el impuesto sobre la venta del 15% al 12% y la tasa de seguridad. También los rubros de inversión deben ser enumerados en una lista abierta para no excluir a otros sectores productivos en el artículo 12 que contempla esa iniciativa. Abogan por la construcción de una política fiscal integral que incluya ingresos y gastos. También el Partido Nacional pide la ampliación de la base tributaria mediante la implementación del monotributo, sin que ello acarree más carga impositiva. El Partido Nacional pide eliminar ambigüedades sobre las remesas y que el requerimiento del SAR sea individualizado si se mantiene la renta territorial. Finalmente, se sugiere nueva redacción del artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para diferenciar claramente la fuente del ingreso nacional y extranjero, además de demandar la protección del secreto bancario para no exponer a la población que tiene sus ahorros en bancos y cooperativas. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Los altos precios de la canasta básica han empeorado la calidad de vida del 70% de la población hondureña que está en línea de pobreza, ya que sus ingresos no alcanzan para cubrir las necesidades básicas.
cuando hay una reducción de mis ingresos a través de un incremento de lo que es la canasta básica de un 5, 6, 7, 8%, y donde tenemos más del 70% de la población que es pobre, entonces el impacto es mayor todavía. Si nosotros tuviéramos una clase media bastante alta, y diríamos, pues hay posibilidades de que lo absorbe, pero cuando tenemos más del 70% de la población en pobreza, entonces cualquier incremento de lo normal que hemos estado acostumbrados, sí lo venimos a sufrir, y eso se ha visto, pues donde la gente se queja muchísimo de que, como dicen en el lenguaje popular, ¿verdad?, todo está por las nubes. De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Trabajo, la canasta básica de 30 productos alimenticios ronda los 12.000 lempiras mensuales para una familia, y debido a que los bajos ingresos no les permiten acceder a los alimentos saludables, se incrementa la desnutrición y obesidad en el país, indican organismos de sociedad civil. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. El economista Roberto Lagos considera que es viable reducir del 15 al 13.3% el impuesto sobre ventas, ya que bajarlo a 12 sería un mayor impacto para las finanzas públicas. Desde la perspectiva en cuanto al porcentaje, cuánto se debe reducir, esto tiene que ser a través de un análisis técnico, de un análisis que nos permite establecer cuál es el punto óptimo para que no haya un desbalance en las finanzas públicas. Entonces, reducirlo de un solo, de 15 a 12, no me parece conveniente, pero sí, según estudios previos en los cuales he podido realizar, de 15 a 13.3% podría ser un paso inicial para hacer una reducción. Respecto a la discusión de la reforma tributaria, Lagos consideró que es necesario que haya un análisis técnico de los impactos y beneficios para evitar un efecto negativo en la economía hondureña. Ante las declaraciones de algunos miembros del Partido Libertad y Refundación, en las que aseguran que el sector empresarial no se pronunció en 2013 cuando la administración de Porfirio Lobo Sosa aumentó el impuesto sobre ventas de 12% a 15%, las autoridades del Consejo Hondureño de la Empresa Privada recordaron este jueves que sí se opusieron y publicaron el comunicado emitido en ese entonces sobre la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, control de las exoneraciones y medidas antievasión. En el documento detalla el Consejo Hondureño de la Empresa Privada que hubo falta de socialización y consulta, lo que afectaba el clima de inversión en el país y tenía un efecto directo en las empresas, sus trabajadores y los consumidores. Asimismo, que generaba presiones inflacionarias y que imponía nuevas cargas tributarias a las empresas y a las personas. La ley tiene efectos significativos sobre la canasta básica, los precios, la tasa de interés, la devaluación, los salarios y la rentabilidad de las empresas, en especial con efectos negativos sobre las MIPYMES, dice el comunicado del 13 de enero de 2014. Agrega que el gobierno tampoco se comprometió a reducir el gasto público, a combatir la corrupción y que la ley presentaba vicios de inconstitucionalidad. En resumen, esa ha sido la manifestación de hoy del COEP, que sí se pronunció en contra del aumento al impuesto sobre ventas cuando Porfirio Lobo, contrario a lo que afirman ahora los dirigentes de Libre. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada COEP reiteró este jueves la necesidad de reducir el impuesto sobre ventas por ser el tributo que más impacta en los hondureños. Según el COEP, el bajar esta tasa permitirá que casi 11.000 millones de lempiras pasen de manos del gobierno para quedarse en los bolsillos del pueblo, lo cual reactivará la economía. Reducir del 15 al 12 representan casi 10.700 millones en manos de la gente, no en manos del gobierno, en manos del que recibiría la plata, dejaría de pagar al gobierno y que puesto en su bolsillo puede decidir en qué gastar. Otra de las recomendaciones del COEP es la reducción del personal supernumerario del gobierno, pues por cada lempira que se aportan en impuestos, 80 centavos van directamente para el pago de salarios de los burócratas. Para el 2023, por ejemplo, se planteaba que el sector público estaría gastando cerca de 86.000 millones de lempiras solo en el pago de sueldos y salarios. Eso incluye tanto el pago de la administración central como el pago de la administración descentralizada, ¿no? Ahí es importante tener en cuenta cuál es la relación, por ejemplo, con los ingresos tributarios. Entonces estamos hablando de que por cada lempira que el sector privado y el sector nacional en general, los hogares aportamos al gobierno a través de nuestros impuestos, cerca de 80 centavos se están pagando solo para los salarios de
los empleados del gobierno. Pero en el gobierno detallan que de cada 100 lempiras que se gastan, solo se recauda la mitad y que se necesita una mayor recaudación para inversión pública y lograr los objetivos de desarrollo sostenible. De cada 100 lempiras que el Estado gasta, apenas recauda 56. Aquí es importante decir algo. El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales hizo una estimación de cuánto le costaría a Honduras alcanzar los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible hacia el 2030. Eso significa tener carreteras, tener escuelas, tener maestros, tener acceso a agua potable, tener hospitales, y encontraron que Honduras necesitaba de forma extra presupuestaria 22.000 millones de lempiras. Estamos hablando que el país tiene que recaudar más. Cuando decimos mejor que la gente decida en qué gastar, en vez de dejar que el gobierno siga malgastando, es una propuesta bastante seria y responsable de justicia tributaria. En los últimos 3 años, el presupuesto general de la República aumentó 3 veces. De 308.000 millones de lempiras en enero de 2022, pasó a 360.000 millones en abril de ese mismo año y luego se incrementó a 392.000 millones de lempiras en enero de 2023. Pero el 80% de lo recaudado va para pago de deuda y salarios. No hay inversión, solo una incapacidad para ejecutar correctamente el gasto de manera eficiente y transparente, enfatizó el ejecutivo del COEP. Gabriela Lobo, Telenoticias. La ejecución presupuestaria del gobierno sigue siendo lenta. En los primeros 4 meses de este año apenas ha ejecutado el 27% del presupuesto, es decir, más de 96.000 millones de lempiras de un monto global aprobado de casi 400.000 millones, y la mayoría de los recursos se han ido al pago de salarios y deudas. ¿En qué se gastan los impuestos que pagamos los hondureños y los préstamos que contratan los gobiernos? Sueldos y salarios, porque es una rigidez histórica. Se está ejecutando servicio de deuda, que son obligaciones adquiridas en años anteriores, y este gobierno pues le toca hacer frente a esas obligaciones, y el tema de transferencias por ley. Entonces, ahí es donde se está ejecutando el recurso, ahí es donde se están yendo los recursos del presupuesto general de la República, de nuestros impuestos. Solo en esas partidas y en un poco más de 4 meses del 2023, el gobierno ha ejecutado 96.872 millones de lempiras, el 27% de los casi 400.000 millones aprobados, impactando en las finanzas por ser un gasto corriente, mientras que la inversión pública apenas representa el 2.3% del presupuesto y refleja una baja ejecución. Se tiene un programa de inversión pública de 10.894 millones de lempiras, y observamos pues que sigue siendo bajo, representa apenas el 2.3% del presupuesto general de la República. Cuando no se ejecutan estos fondos, el impacto lo reciben los más pobres, ya que el Estado se vuelve incapaz de dar medicinas y educación oportuna y de calidad, lo que generalmente sucede porque el personal contratado desconoce los procesos de licitación o contratación pública, dice este economista. El país lo que requiere es inversión de recursos en sectores como son salud y principalmente en educación, donde nosotros vemos que el mal manejo de la planificación, de las finanzas, desde la Secretaría de Finanzas, no está permitiendo realizarle la contratación y el pago a los profesores. Entonces hay un desconocimiento total de lo que es el ciclo presupuestario y de cómo poder realizar estos elementos. Esto también se ha reflejado en la paralización de los trabajos de reparación de las carreteras y caminos productivos. El tema de infraestructura es un tema que le ha costado mucho al gobierno para arrancar, ha tenido problemas. El año pasado vimos la atención de muchas emergencias, la construcción de esas emergencias, pero el no pago a los constructores. Existieron constructores que terminaron sus proyectos en noviembre y hace apenas 2 semanas les pagaron, y de esos constructores todavía hay algunos que ni siquiera le han pagado. Los entrevistados instan a las autoridades a contratar profesionales capaces para desarrollar proyectos que beneficien a la población. De lo contrario, de nada servirá aumentar la recaudación de impuestos o endeudar más al país. Se prevé que de continuar el mismo comportamiento, la inversión pública solo alcance un 65% de ejecución para el final del año, por lo que muchos proyectos tendrán que esperar. Sara Carranza, Telenoticias. Con más de 1 millón de lempiras multan al Instituto de Previsión Magisterial Imprema, la Comisión Nacional de Banca y Seguros. ¿Por qué? ¿Por qué la sanción al Imprema? Por irregularidades en el proceso de aprobación en el crédito otorgado al Aeropuerto Internacional de Palmerola.
La multa por 1.800.000 empiras se ha dado porque la Comisión de Transición y Normalización del INPREMA no tuvo las precauciones para garantizar la estabilidad de la inversión que asciende a 110 millones de dólares provenientes del Instituto de Previsión Magisterial. Será el Tribunal Superior de Cuentas el encargado de revisar el expediente y buscar la deducción de responsabilidades a los funcionarios que participaron en la aprobación de la millonaria inversión. Pero miren qué cosas, la gente del INPREMA, las actuales autoridades están satisfechas porque ya han recibido de rentabilidad, producto de esa inversión, una buena cantidad de millones de lempiras, que no la recuerdo exactamente, pero hace algunos días justamente aquí divulgamos una declaración de un funcionario del INPREMA que ya habían recibido como 120, 140 millones de lempiras en concepto de rentabilidad por lo que han invertido ahí en Palmerola. Bueno, es de esperar el desenlace y la investigación de esto. Vamos a una nueva pausa comercial. Cuando regresemos, intercambio de mensajes entre el canciller y la embajadora Dogu. De esos mensajes que nos tienen acostumbrados desde que vino Dogu al país a representar al pueblo y gobierno de los Estados Unidos. El de hoy no tan caliente, pero con algún mensajito subliminal. Atentos a esta noticia después de la pausa. Pero antes, en Educación Financiera te ofrecemos un par de consejos para que tu dinero te rinda hasta llegar a fin de mes por medio de la regla 50-20-30. Educación Financiera es presentado por Banpaís. Divide todas tus compras en cuotas 0% interés hasta 36 meses con tus tarjetas de crédito Banpaís. Número 1. Gastos básicos 50%. En este primer espacio se deben enlistar los costos asociados a la vivienda, los servicios públicos, la alimentación. Son gastos que tienes que llevar a cabo sí o sí. Número 2. 20% de ahorro. El segundo rubro es el del ahorro, al cual se le asigna un porcentaje del 20%. Se trata de un dinero que a la larga será útil en caso de emergencia o para financiar algún proyecto personal o profesional. Y número 3, 30% de gastos personales. Un último porcentaje es el 30% que debe usarse para gastos personales, es decir, todas aquellas experiencias, actividades, compras y necesidades que no estén incluidas en los gastos básicos. Educación Financiera fue presentada por Banpaís. Divide todas tus compras en cuotas 0% interés hasta 36 meses con tus tarjetas de crédito Banpaís. Sábado feliz ha contagiado de locura a todo Televicentro. Este sábado 20 de mayo, las mañanas del 5 y el hilo se unen a Locos por el 5 y estarán regalando más de 100,000 empiras en 4 horas de programa. Los presentadores de Televicentro estarán viajando a 16 municipios del país, premiando con dinero al instante. Además, todo Honduras podrá participar en los concursos a través de redes sociales y llamadas telefónicas. También tendrán una banda musical invitada, juegos y premios a nivel nacional. Sea parte de Locos por el 5 este sábado 20 de 2 de la tarde a 6 p.m. por Canal 5, El Líder. Ya te iba a preguntar yo por la hora. La hora, sí, para estar pendiente, Renato. Sábado de 2 a 6 de la tarde. Y uno puede tener opción a un... Creo que no. Poquito de esos 100,000 empiras. Creo que no. No, no es para nosotros, Así es para usted que ve esta pantalla Líder. El sábado a las 2 de la tarde, recuérdelo, sábado, mañana. No, pasado mañana. Pasado mañana. Pasado mañana, sábado, 2 de la tarde. Este jueves, el canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, posteó en Twitter: el gobierno de la presidenta Xiomara Castro lamenta el fallecimiento de la menor Anadit Tanay Reyes Álvarez, de 8 años, quien el 17 de mayo se encontraba bajo custodia de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos junto a sus padres y 2 hermanos
en Harlingen, Texas. Reina presentó condolencias a su familia y exige una investigación profunda del caso. El cónsul en McAllen, Texas, se comunicó con el padre reiterando el apoyo del gobierno de Honduras ante esta terrible pérdida y da seguimiento cercano. En un tercer tuit, Reina expresó que el gobierno de Honduras reitera su posición por trabajar de manera bilateral con los Estados Unidos para atender de manera especial los casos que involucran a menores y prevenir que ocurran estas tragedias. A esta comunicación respondió la embajadora de los Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, quien expresó: de acuerdo con usted, canciller Enrique Reina, el gobierno de Honduras está muy enfocado en proteger a los migrantes hondureños en Estados Unidos. Nosotros también estamos colaborando estrechamente, pero siempre podemos hacer más para proteger a los más vulnerables. Y en el Información nacional, el designado presidencial Salvador Nasralla presentó este jueves su informe de rendición de cuentas sobre los 12 millones de lempiras que le fueron otorgados como presupuesto a su despacho en 2022, haciendo un llamado al Tribunal Superior de Cuentas para que lo investigue de ser necesario, porque no tiene nada que esconder. Estoy llamando al Tribunal Superior de Cuentas para que venga y los revise. Y aparte de eso, una auditoría forense. Entonces, aquí no hay nada, absolutamente nada chueco. Más bien a mí me tendrían que pagar. Y es primera vez que yo tengo que estar haciendo una aclaración simplemente por asuntos políticos, porque yo no entré a política ni para ser famoso ni para tener pisto. Y obviamente hay una molestia del gobierno porque soy el único opositor que hay. Nasralla remarcó que se trata de una persecución política para hacerlo renunciar del cargo, pero que no lo hará porque fue electo por el pueblo. El director de la Secretaría de Transparencia, Jorge Arturo Reina, hace un llamado a las organizaciones de sociedad civil para que se inscriban antes del próximo domingo en la plataforma digital que recogerá la documentación de los solicitantes a participar en la asamblea para la elección de la Junta proponente del nuevo fiscal general y adjunto del Ministerio Público. Todos los documentos. Yo estoy llamando al Tribunal Superior y de la Secretaría de Transparencia que juntos estamos convocando. Permítanme, vamos de nuevo, vamos a ordenarnos. El director de la Secretaría de Transparencia, Jorge Arturo Reina, hace un llamado a las organizaciones de sociedad civil para que se inscriban antes del próximo domingo en la plataforma digital que recogerá la documentación de los solicitantes a participar en la asamblea para la elección de la Junta proponente del nuevo fiscal general y adjunto en el Ministerio Público. Vamos a escuchar lo que dice Jorge Arturo Reina, hijo, el director de la Secretaría de Transparencia. No nos salió nunca, pero así quedan informados. La asamblea se llevará a cabo el próximo viernes 26 de mayo de la próxima semana. Participarán únicamente las organizaciones que logren inscribirse en tiempo y forma, cumpliendo con los requisitos establecidos en la Ley Especial de Organización de la Junta Proponente. La Junta Proponente para la selección de candidatos a fiscal general y adjunto va tomando forma luego que la Corte Suprema de Justicia eligiera en sesión de pleno a su representante. Se trata del magistrado de la Sala de lo Constitucional, Wagner Vallecillo Paredes, de afinidad liberal. Cabe recordar que la presidenta de la Corte, Rebeca Raquel Obando, también integra la Junta Proponente que será conformada el 22 de mayo, con excepción de la sociedad civil que definirá el nombre de su representante hasta el 26 de mayo en la Asamblea General convocada por la Secretaría de Transparencia. El jefe de la bancada del Partido Libre, Rafael Sarmiento, desmintió las aseveraciones de su compañero de bancada, Manuel Rodríguez, quien afirmó que ya existe un acuerdo sobre la elección del fiscal general. No se habla. Eso fue un comentario de un diputado del Partido Libre que yo lo lamento, son desafortunadas y no son reales.
Manuelito ha tenido esa condición especial, que a veces creo que dice lo que imagina, pero no es ni un posicionamiento del partido, ni un posicionamiento de la bancada. De hecho es prematuro incluso empezar a hablar ahorita de personas y ni siquiera se ha conformado la junta proponente, por tanto eso no tiene ningún valor, no tiene por ahora ninguna certeza. Agregó que es demasiado prematuro hablar de negociaciones e incluso mencionar nombres en vista que el proceso aún no ha iniciado porque apenas se está conformando la junta proponente. Bueno, ¿quién es este personaje, Cristina? Así es. ¿Quién es? El director Tirso Ulloa del Instituto de la ¿Y qué ha pasado con él? Bueno, ha circulado en las últimas horas una fotografía que se le ve en ropa interior, Renato. Sí. Y pues esto ha llamado la atención de los hondureños y sobre todo siendo una figura o un funcionario público. Y por esa razón el Instituto de la Propiedad en su cuenta de Twitter ya ha publicado que ha aceptado la renuncia del director, el abogado Tirso Ulloa. Y para darle todo el contexto a esta noticia, esta es la fotografía, por favor. Esta es la fotografía. Con las disculpas del público. Esta es la fotografía del director del IP, Tirso Ulloa. Tirso Ulloa. A raíz de estas fotografías y de unos mensajes y de llamadas telefónicas es que lo han renunciado. ¿Qué dice el mensaje? El Instituto de la Propiedad, dice el Consejo Directivo del IP, emite comunicado ante la circulación de conversaciones telefónicas, fotos y audios que implican al secretario general, el abogado Tirso Ulloa, en acciones que van en contra del Código de Conducta y Ética de los funcionarios públicos. En el comunicado, el IP dice que se ha publicado el Código de Conducta y Ética de los Funcionarios Públicos, que estipula claramente que la administración pública no debe servir como instrumento para ningún tipo de tráfico de influencias o situaciones que comprometan la honorabilidad del ejercicio de la función y la institucionalidad pública, que se ha aceptado este día la renuncia inmediata del abogado Ulloa como parte de su compromiso con el esclarecimiento de los asuntos ya mencionados, así como su disculpa ante la exposición de los sucesos. Rechazamos en todas sus formas el acoso u hostigamiento sexual. Por tanto, nos ponemos a disposición para atender cualquier denuncia por actos de esta índole u otro relacionado, realizando las diligencias correspondientes con base a la ley. Y Tirso, repítame el apellido, por favor. Tirso, no es Ordóñez, es Ulloa. Ulloa. Tirso Ulloa dice que son imágenes antiguas, que está en su casa con su esposa y que lamenta que existan este tipo de personas y responsabiliza a Jorge Calix. Dice que es persecución de Jorge Calix. Mire que todo lo malo que pasa ahora en Libertad con la conducta de algunos de sus funcionarios, de sus dirigentes hechos funcionarios, ahora la responsabilidad siempre recae en Jorge Calix, que es el que instiga las tomas de edificios, de carreteras. Y ahora dice Tirso Ulloa que es el responsable de que le hayan divulgado esa fotografía en paños menores a él. Bueno, y el conducta es una fotografía, Renato, que no es usual ver hoy en día en funcionarios públicos, claro, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, el Instituto de la Propiedad... Mira, esos son los riesgos cuando todos los activistas, militantes y simpatizantes quieren trabajar en la administración pública, ¿verdad? Presionan por trabajar y el partido se ve obligado a darles trabajo y después estas son las consecuencias. En otra información, pobladores de la aldea La Davis de Choloma no salen del asombro al detectarse en pocos meses 8 casos de cáncer, de los que ya murió un hombre. Piden una intervención de salud para determinar qué está pasando. La comunidad de La Davis está situada en el margen bajo de Choloma, un poblado que en los últimos meses, al menos 9 de sus habitantes fueron diagnosticados con cáncer. Esto ha generado mucha preocupación entre su población, que no se explica qué está pasando. Toda la gente está bien alarmada por eso, porque dicen que nunca se habían visto tantos casos de lo mismo. ¿Ya han muerto personas producto de esa enfermedad? Sí, ya murió uno. Miguel Arriaga se llamaba el señor que murió hace poco, murió de cáncer también. Estamos con temor esperando el apoyo de la gente para que los vengan a ver, a resolver que de dónde proviene eso, porque mucha gente, ya somos 9 y ya se murió uno ya. 9 personas ya. 9 personas.
con cáncer en estómago, cáncer de mama y cáncer de matriz. Suyapa Alfaro fue la primera con diagnóstico de cáncer de mama. Hace 7 meses lucha con esta terrible enfermedad que ya cobró la primera vida de un hombre de esta localidad. 8 meses tengo, no tengo el año todavía, pero sí, yo creo que yo fui la primera más bien. Después ya fue chorrera, sí, porque nunca se había visto esto. Hasta ahorita. Y nosotros lo que pedimos es que los ayuden, ¿verdad? Porque los tratamientos son muy carísimos. La mayoría de personas de esta aldea viven encerradas. Las calles lucen vacías y hay quienes se atreven a pensar en cosas satánicas que estarían afectando a los habitantes de este lugar. Sin embargo, Rita Escobar, una líder de la iglesia evangélica, cree que es una de las tantas enfermedades de las que habla la Biblia. Eso sí, también se nota su preocupación. Señales, porque si vamos al libro de Apocalipsis, el Señor dijo que iban a venir pestes, úlceras, y aún ni los médicos van a entender de las cosas que está viéndose en esta comunidad. Pues no se había visto antes esto, ¿verdad? Pero ahora sí, por eso la gente está como con un temor, pero no queremos rendirlos al Señor. Todas las personas con las que hemos dialogado en esta comunidad en los Bajos de Choloma no dejan de tener temor por este brote de cáncer que ha azotado los últimos meses. Orly Martínez, Telenoticias. Congreso dilata derogación del pacto de impunidad en materia de lavado de activos y Honduras a punto de entrar en la lista gris del GAFIT, advierten diputados anticorrupción. Esto dice el director del SAR a los liberales tras intervención en el Congreso. Nosotros lo que hemos señalado y lo que destacamos es la corrupción sistémica, la corrupción estructural que ha habido en este tema. No hemos querido en ninguna instancia personalizar y si pues así se ha entendido, le ofrezco mis disculpas a cualquier persona que se haya sentido afectada. Los colectivos de Libre arman nuevo zafarrancho en el Infot tras toma de instalaciones por parte del sindicato y en el Zipizape golpean a un policía previo al desalojo pacífico que les pidió la autoridad.